hablando sobre el tema constituyente, la demanda pues se inicia desde los pueblos indígenas, desde las comunidades. Y nuestra confederación en el año 2000 hace ya una movilización en vista de que años antes, 2, 3, 4 años antes, se venía pidiendo una modificación a la Constitución Política del Estado. Y jamás se dio importancia. Hemos caminado por la carretera hasta llegar a la sede de gobierno, a La Paz, ¿no? Que se inicia en mayo del 2002 y termina en junio, llegamos hasta la ciudad de La Paz. Por la cumbre, allá mire si se ve la neblina. Y aquí dice, el pueblo guarayo presente a la Asamblea Constituyente. Nos llegó una noticia por correo electrónico que había una marcha de indígenas que habían partido de aquí de la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz hacia La Paz pidiendo asamblea constituyente. La verdad es que no entendíamos bien de qué se trataba esa demanda. Y una tarde, cuando terminamos de trabajar, con una amiga que prestó su movilidad, nos fuimos hasta Irigarzama. Y ahí llevamos, bueno, lo que pudimos recuperar de gente que nos apoyó con vitualla. La sorpresa fue cuando llegamos allí, encontramos a las mujeres contándonos por qué estaban marchando, cuáles eran sus ideas, qué tenían como ilusiones, como sueños con esta cosa de aspirar a tener una asamblea constituyente. ¿Qué se refiere más o menos constituyente? ¿Me puede explicar? Asamblea constituyente queremos que se haga cambios profundos, ¿no? A partir de eso nosotros vamos a vivir, nos vamos a sentir, ¿no?, representados, todos vamos a participar y no va a haber ninguna discriminación. Esto es raza. Ellos son nosotros. Lamentablemente hemos hecho de la discriminación una manera de vivir. Discriminamos todo aquello que nos disgusta o que no queremos conocer. En el fondo, la Asamblea Constituyente es un medio, ¿no es cierto? Y va a ser un medio para esclarecer el fin, que es el proyecto país o el proyecto histórico que perseguimos los bolivianos en los próximos 50, 100 años. La Constituyente de 1938 es una de las más importantes y fascinantes que hay. Y es importante y fascinante porque básicamente prefigura todo lo que va a suceder en 1952. O sea, ahí se discuten los grandes temas de lo que va a ser la revolución del 52. El tema de la reforma agraria, el tema del oriente, el tema de la descentralización, el tema del campesino, el tema de la ciudadanía, el tema de la igualdad de las mujeres. O sea, los grandes temas que se trataron en 1952 están siendo discutidos en 1938 y además ahí es la primera vez que hay asambleístas obreros. Entonces eso es una constituyente muy parecida además tal vez a la que se va a dar con una gran mayoría de gente de izquierda. No estuvieron los indígenas, pero era gente de izquierda, de lo que en la época se llamaban los socialistas. La mayoría eran socialistas y todos los partidos tradicionales se abstuvieron de estar en la constituyente de 1938, que no se llamó constituyente, se llamó convención, ese es el término exacto, la convención de 1938. ¿Qué quiere decir indígena? Los pueblos que vivían antes de la colonización y siguen viviendo, ¿no?, colonizados por otros pueblos o manejados por el Estado, ¿no?, sin decisión. Entonces, eso somos nosotros. Y nosotros también somos indígenas como aymaras, ¿no? No solamente del oriente es indígena. Me siento boliviana dentro de mis límites, hablemoslo así. Y mis límites, estoy hablando de todo el oriente boliviano. Pero dentro de los límites del altiplano boliviano o el occidente boliviano, no soy boliviana porque ellos no quieren que yo sea boliviana, no me dejan ser boliviana. Para ellos, que yo no sea originaria, no entiendo lo que significa también para ellos originario.
Porque yo creo que si mis ancestros vinieron hace 400 años, mi país es únicamente Bolivia. No tengo otro país, no soy originaria de otra parte. Pero para ellos no. Nosotros manejábamos imperios, Estado también, ¿no? Y en ese proceso ellos dijeron que no era igual que a ellos, ¿no? Pero hasta ahora en el momento seguimos sobreviviendo, aunque no hemos asimilado a su realidad de ellos, pero seguimos, pues, nuestra forma de vida sigue, ¿no? Como pueblo indígena no es soberano, pues, de su territorio, ¿no? Está despojado de sus bienes sin decisión, ¿no? Participa como objeto simbólico, entonces, dentro del sistema de Estado. Entonces, con la Asamblea Constituyente lo que se pretende es participar, ser soberano en las decisiones, en la administración, ¿no? Entonces, por esa razón, reconstituir es de nuevo, reconstruir ese espacio que era de Ayllo, del territorio de Ayllo. Y ponerle sus autoridades. Sí, cuáles eran sus sistemas de autoridades, también eso, ¿no? La constituyente no vamos a decir que es una institución violenta. Ahí estaríamos saliéndonos de su violencia y entrando a la cordura, si usted quiere llamarlo así. Pero el problema está en que como ellos tienen y arrastran estos odios ancestrales, que le digo, que son ancestrales, definitivamente, yo creo que Santa Cruz, el Beni, Pando y Tarija, que si quiere no es la zona oriental, pero entra dentro de lo que es la media luna, vamos a entrar en desigualdad de condiciones. Si no entramos con bases a una constituyente pactadas previamente, por el número nomás de constituyentes que le van a corresponder a los otros 5 departamentos más las etnias, Santa Cruz no puede entrar en esas condiciones a una constituyente. Ni Santa Cruz ni todos los otros pueblos que le estoy nombrando. La Asamblea Constituyente, las autonomías, un besito, la nueva ley de los hidrocarburos, un bolivianito. Uno de los temas más importantes dentro de la constituyente es lo que se refiere a las autonomías. Yo digo importante porque va a ser la oportunidad en que las regiones puedan manejar sus propios recursos, pero más que todo, ejerzan liderazgos dentro de la región para poder llevar a cabo acciones que durante muchísimos años han sido postergadas o no han podido realizarse por el centralismo que no lo ha permitido. Lastimosamente, hay unos cuantos que hablan a nombre de los cruceños, y los cruceños tenemos una multiplicidad de formas de manifestarnos y de ser. O sea, lo que dice el Comité Cívico no es el fiel reflejo del cruceño, por eso yo hablo de la caricaturización. O sea, esa es la visión de un sector, de una élite económica, que tampoco me gusta hablar en el sentido de élite económica, porque es generar compartimientos estancos, pero lastimosamente es un grupo de poder dentro de Santa Cruz. En el fondo hay un problema de desinformación y de comunicación. O sea, los canales de comunicación, los interlocutores entre las regiones y entre los bolivianos no son los adecuados. O sea, escuchamos más bien gente que genera ruido y distorsión. ¡Fuera Unitel! ¡Fuera Unitel! ¡Fuera Unitel! ¡Fuera Unitel! Ellos, tanto de mujeres y varones, hacen la propuesta para los indígenas, cómo deberían ser los indígenas, ¿no? Y eso a veces no nos gusta, ¿no? Aquí vienen los indígenas, mis amigas me dicen parlamentarias, vienen a llenar estas llamas, dice, pero primera vez que están llenando en esta última gestión. Pero antes los indígenas llenaban el espacio. Yo
soy cruceña, yo puedo ir a Guarayos, yo voy a la Chiquitanía. Y si yo llego el día del Guarayo, vamos a decir, a Guarayos o a Urubichá, a cualquiera de esas partes, estoy segura que van a estar bailando con una tambora, me van a tironear y voy a tener que bailar con un guarayo. Y bailo con el guarayo. Y el guarayo va a estar neto borracho también, pero no va a tratar de agredirme nunca. Porque por eso le digo, no tenemos esa confrontación, no tenemos ese odio, esa discriminación racial no existe acá en el Oriente. Bueno, los ayoreos, sus enemigos son de la gente camba, que son de Santa Cruz. Hay algunos que no lo quieren a ellos y son ellos. Bueno, hay algunos que se enojan con ellos, se ponen a pelear, y hay algunos que se pelean por la noche, pero principalmente son la gente camba. A través de la constituyente nosotros pedimos respeto a los recursos naturales. Queremos también tierra y territorio, y no así a los terratenientes, ¿no?, que desde años han venido agarrándose de grandes espacios que nos corresponde a nosotros como pueblos indígenas. Vamos a cambiar la base filosófica, jurídico y política de Bolivia. Queremos socialismo, vamos a una constituyente. Nos vamos a volver una segunda Cuba, vamos a una constituyente. Si no, no es necesario. Entonces a veces se resienten, ¿no?, y se dan palabras fuertes, ¿no? Por eso a veces dicen, ustedes están en la ignorancia, dicen, no son, es que ellos no nos conocen, y es su ignorancia de ellos también, ¿no? Nosotros no sentimos igual que ellos, esa puede ser nuestra ignorancia, ¿no? Ellos no nos sienten igual que nosotros, ¿no? Entonces ambos somos ignorantes, pues, ¿no ve? Mi nombre es Claudia Alejandra Marquina Guevara. Salí del colegio hace 2 años y bueno, no se pudo ingresar a la Universidad San Simón porque por bajos recursos económicos. El café. Todos vienen por vos, yo creo. Ay, gracias. No sé. Muy bien, gracias. Sí, gracias. Y lo que yo quisiera con la constituyente es que crea una ley que nos permita a los bachilleres facilidad de estudio y buena calidad de estudio, además, buenos docentes, que no entres y que solo estés ahí por estar. Hasta luego, gracias, que lo vaya muy bien. Simpático, ¿no? Con la constituyente pasaremos del por favor acéptenme al ser reconocidos nuestros derechos. Pasaremos a ser parte de un todo como debe ser una sociedad. Pasaremos a dejar de ser discriminados por orientación sexual, que ha sido mi caso, o por ser de otro color, como es el caso de los afrobolivianos. Es una necesidad el pasar del ruego al derecho. Bueno, queremos estar ahí, queremos estar en la asamblea, queremos conquistar derechos, queremos construir, queremos hablar, queremos conversar, queremos contarnos cosas. Sobre todo decir, bueno, esto nos parece, queremos cambiar, queremos construir unas reglas de juego, que eso aprendimos, que era como construir un nuevo pacto, y entonces que se iban a perforar algunos privilegios también, y algunos que siempre habían tenido mejores oportunidades, también se iban a afectar de repente, pero íbamos a ganar en equidad. Entonces, ¿qué mejor lugar que la constituyente? Yo quisiera ser enfermera, porque, o sea, me gusta curar, me gusta ayudar a la gente que está mal, que está así enferma. Yo pido a la constituyente que se preocupen de las grandes mayorías, que es la gente empobrecida, que haya educación, que haya salud y que haya mejor perspectiva para nuestras madres, para nuestras mujeres, para nuestros niños y para todo el boliviano que quedan en cada rincón de este país. Bueno, también quisiera ser profesora, ¿no?
Digamos, hay algunos de la gente que casi no saben escribir, tampoco leer, y eso es lo que yo quisiera, que ellos se recuperen mucho en eso. Hace poco una autoridad me decía: Roberta, nadie necesita que lo represente. Y no es cierto. En muchos momentos de mi vida, cuando fui tomada presa por haber cambiado de sexo, cuando fui indocumentada, cuando me sacaban de los restaurantes por haber cometido el gran pecado o el gran crimen de cambiar de sexo, yo necesitaba una persona que me represente, una persona que haga valer mis derechos. Lamentablemente, como dije al principio, eran los años del oscurantismo y no había. Pero yo estoy segura, por lo que he visto dentro de todas las comunidades de personas discriminadas, he visto líderes potenciales increíbles, he conocido gente, he conocido seres humanos verdaderos, rescatables, de esos seres humanos que es un privilegio conocer. ¿No? En este país, yo digo, si los no indígenas de tantos años han gobernado, yo digo, debería estamos en paraíso, porque los no indígenas no sabemos, somos ignorantes, lo que dicen, ¿no ve? Debemos estar más que Estados Unidos, otros países desarrollados, si de verdad quisiéramos con el corazón a este territorio, ¿no ve? Me duele a veces, ¿no? Porque vamos a vivir nuestros hijos, nuestros hermanos. Yo veo a las hermanas sufre. Una mujer ahí, esta anterior semana en el Parlamento, dice: no tengo trabajo, tengo 5 hijos criar, dice. Mi mamá, mi papá migró hace años, no tengo terreno, no tengo empleo, ¿dónde más puede subsistir? No hay más empleo. A todos nos agrada la idea de la justicia social, todos queremos estar bien, además que es un principio. Si todos están bien, cada día vamos a estar mejor todos. Y vamos a dar empleos, sigue va a ser el patrón y van a dar empleo, ¿no? Duele a uno eso, viendo esta realidad política, ¿no? Es decir, ¿qué implica esto? Que no estamos ante una sociedad que se ve a sí misma como igual, ¿no? Entonces, rogamos, por favorcito, me lo puede hacer estito, le ruego señorita, no sea malita, ¿no? O sea, es el ruego, ¿no? Es el favor. Pero por otra parte, a nivel colectivo, pasamos ya al nivel de, sí, no solamente, ¿no es cierto?, tenemos derechos, sino que exigimos. Aquí nadie nos paga. A mí me perjudican las marchas, no me gustan, pero ¿qué voy a hacer? Es el único modo que tengo para hacerme escuchar, es la única forma que tenemos los bolivianos para hacernos escuchar. Lo único que estamos haciendo es alimentar al cerdo, sobar con más grasa, que es el Fondo Monetario Internacional. Eso es todo, pero ya es hora de que no nos dejemos manejar. Han sentido el poder y ahora ellos piensan: no nos gusta este presidente, tumbamos al presidente. No, vamos con otro presidente, y el Estado de Derecho y las garantías constitucionales y los derechos de todas las demás personas, derechos fundamentales además, pues no estamos hablando de cualquier derecho, ellos lo pisotean, pero lo reivindican cuando les toca a ellos. Felices de los que trabajan en la oficina, pero los que no tenemos ese tipo de trabajo tenemos que estar así, buscando un trabajo, buscando cómo mantenernos día a día y luchar por sobrevivir en esta cueva de corruptos, donde los únicos beneficiados han sido ¿quiénes? La clase política, aquellos que lo único que saben hacer es mentir y mentir. Yo pensé que lo mejor para Bolivia, para que vuelva la paz, es que me aleje del país.
aquí tiene que ser la mayoría indígena en estas elecciones. ¿Qué quiere decirnos? Que van a ser objeto en las elecciones nacionales los indígenas. ¿Para qué? Para suavizarnos. Como a la mujer das violencia y le dices con palabras dulces, ya no te voy a pegar, ahora te voy a querer más. La lucha aquí es con trabajo. Trabajo más trabajo más trabajo. No es con constituyentes, ni es con nada de eso. De todo nos bombardea, pero seguimos como somos. O sea, uno generalmente tiene miedo ante lo desconocido, ante la incertidumbre, ante lo nuevo, ante el cambio, ante la crisis. ¿Cómo está? Somos esposos de policías. Estamos pidiendo que se amotinen nuestros maridos. ¿Te vas a hacer? Vamos, cuidado. Estamos preparados. Y bastante bien preparados, pero no vamos a avisar por prensa que estamos desafiando a alguien o esperando a alguien. Entonces, la discriminación hace que pensemos que los cholos del Alto van a venir y nos van a matar porque somos blancos, o que nos va a pasar lo que pasó con la reforma agraria, que nos van a sacar de nuestras casas de los pelos, nos van a matar, se van a entrar a las casas y las van a destruir. Yo creo que estamos en otra época. Llegamos a discriminar por temor a lo desconocido, pero realmente hay que atreverse a cambiar. Todos estamos asustados, todos estamos preocupados, pero el miedo no nos va a llevar a ningún lado. No estamos hay mucha gente que sí, hay mucha gente que sí está preocupada. Y lo que nosotros queremos... El miedo, cuando lo somete al ser humano a una situación de autodefensa o agresividad, ahí ese miedo se convierte en algo negativo y algo nefasto. Instituciones de garantizar nuestra seguridad, se están preparando los medios legales necesarios para... Tranquilo. Y eso es que esté claro, nosotros no vamos a actuar en la medida en que la policía actúe y haga respetar el derecho de todos los bolivianos. Entonces, defienden sus posiciones, se aparapetan en defender sus casas y qué sé yo, de alguna manera en lugar de plegarse a los pedidos que tenemos que hacer. Mira, los de San Miguel nos vamos a reunir donde nos reuníamos en octubre en la esquina, sí, en la esquina de la joyería, donde nos juntábamos en octubre. Yo creo que va a haber un proceso de reflexión, de análisis, donde paulatinamente se va a ir desestructurando y desarmando este miedo que se le tiene a la Asamblea Constituyente, y se van a unir las agendas, la autonomía con la Asamblea, porque la una sin la otra no tiene sentido. O sea, la autonomía y también tenemos que superar esta visión de autonomía solamente en la media luna y en el oriente. La autonomía es algo perfectamente viable a nivel nacional, pero lógicamente si los departamentos y los ciudadanos lo consideran útil, porque no tiene sentido imponer autonomía si los bolivianos no consideran que es justo, ni útil, ni va a resolver sus demandas y sus necesidades. Pero el tema es que hay que preguntar. Bueno, cada uno tenemos ideas, tenemos propuestas, y esa propuesta tenemos que proponer, y todos proponerán, y dentro de eso tenemos que concertar. A partir de eso no es que nos vamos a oponer, todos tienen sus propuestas y tenemos que, nos guste o no nos guste, tenemos que consensuar cómo queremos y hacer una Bolivia verdadera,
Y así, a partir de eso, sí vamos a poder. Y bueno, para mí es una torpeza decir no puedes creer en un proceso como el de la Asamblea Constituyente porque no nos vamos a poner de acuerdo, porque estamos polarizados, porque no puedes soñar que puedes tener sueños, que puedes tener ganas, que puedes tener esperanzas. Y yo creo que cuando nos dicen a las personas que creemos que puede haber Asamblea Constituyente, hay una torpeza porque hay alguien que le ocurre pensar que nos pueden imponer que no tengamos sueños, que no tengamos esperanza, que no creamos que podemos, y eso es pues algo que duele y daña, pero que no logra su propósito, porque los seres humanos sin esperanza no podemos vivir. Y para algunas personas, que creo, vuelvo a decir que somos muchas, esto de tener una asamblea constituyente y de construir ese proceso constituyente, se constituye en eso, en la esperanza de que podemos construir otras cosas que nos merecemos. Ahora tienes que preguntarle para que conteste. Figura todo lo que va a suceder en 1952. O sea, ahí se discuten los grandes temas de lo que va a ser la Revolución del 52. El tema de la reforma agraria, el tema del Oriente, el tema de la descentralización, el tema del campesino, el tema de la ciudadanía, el tema de la igualdad de las mujeres. O sea, los grandes temas que se trataron en 1952 están siendo discutidos en 1938, y además ahí es la primera vez que hay asambleístas obreros. Entonces eso es una constituyente muy parecida además tal vez a la que se va a dar, con una gran mayoría de gente de izquierda. No estuvieron los indígenas, pero era gente de izquierda, de lo que en la época se llamaban los socialistas. Hablando sobre el tema constituyente, la demanda pues se inicia desde los pueblos indígenas, desde las comunidades, y nuestra confederación en el año 2000 hace ya una movilización en vista de que años antes, 2, 3, 4 años antes, se venía pidiendo una modificación a la constitución política del Estado y jamás se dio importancia. Hemos caminado por la carretera hasta llegar a la sede de gobierno, a La Paz, ¿no? Que se inicia en mayo de... Esto es raza. Buenos son nosotros. Lamentablemente hemos hecho de la discriminación una manera de vivir. Discriminamos todo aquello que nos disgusta o que no queremos conocer. En el fondo, la Asamblea Constituyente es un medio, ¿no es cierto? Y va a ser un medio para esclarecer el fin, que es el proyecto país o el proyecto histórico que perseguimos los bolivianos en los próximos 50, 100 años. La Constituyente de 1938 es una de las más importantes y fascinantes que hay. Y es importante y fascinante porque básicamente una amiga que prestó su movilidad, nos fuimos hasta Irigarzama y ahí llevamos, bueno, lo que pudimos recuperar de gente que nos apoyó con vitualla. La sorpresa fue cuando llegamos allí, encontramos a las mujeres contándonos por qué estaban marchando, cuáles eran sus ideas, qué tenían como ilusiones, como sueños con esta cosa de aspirar a tener una asamblea constituyente. ¿Qué se refiere más o menos constituyente? ¿Me puede explicar? Asamblea Constituyente queremos que se haga cambios profundos, ¿no?
A partir de eso, nosotros vamos a vivir, nos vamos a sentir, ¿no?, representados, todos vamos a participar y no va a haber ninguna discriminación. El 2002 y termina en junio, llegamos hasta la ciudad de La Paz. Por la cumbre, allá mire si se ve la neblina. De aquí dice, el pueblo guarayo presente a la Asamblea Constituyente. Nos llegó una noticia por correo electrónico que había una marcha de indígenas que habían partido de aquí de la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz hacia La Paz pidiendo Asamblea Constituyente. La verdad es que no entendíamos bien de qué se trataba esa demanda. Y en la tarde, cuando terminamos de trabajar,